Hemos querido inaugurar la Semana del Bien Común con el conversatorio Ecología Integral y Ética del Cuidado, Inspiraciones desde Laudato Si. Para ello contamos con la participación del doctor Alejandro Guevara, la doctora un aplauso, por favor. La doctora Celia Arteaga y la doctora Mónica Chávez. Leeré brevemente sus semblanzas. La doctora Mónica Chávez es doctora en filosofía, maestra tanto en teología y mundo contemporáneo como en educación humanística. Es licenciada en ciencias teológicas y en filosofía. Actualmente es coordinadora y académica del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria y es especialista en temas de teología, filosofía y construcción de paz. El día de hoy nos hablará sobre la ética del cuidado y su relación con el bien común. Asimismo, Celia Arteaga es doctora y maestra en antropología por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, Ciudad de México. Su trayectoria académica se encuentra enfocada en procesos sociales contemporáneos con un enfoque crítico, feminista y de género, herramienta que le ha permitido generar análisis e interpretación de eventos sociales, particularmente los temas ambientales, de sustentabilidad y fenómenos migratorios. El día de hoy nos hablará sobre la importancia de las mujeres en la construcción del bien común. Finalmente, el doctor Alejandro Guevara se desempeñó como vicerrector académico de la Universidad Iberoamericana, realizó su doctorado en Economía del Desarrollo en la Universidad Autónoma de Madrid, posee un máster en Public Policy en la Universidad de California y un Master of Arts in Development Economics en la Universidad de East Anglia. Es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Sus áreas de investigación giran en torno a la economía ambiental y el desarrollo sustentable. Nos compartirá el día de hoy sobre la Laudato Si, la interrelación entre ecología integral y bien común. Muchas gracias Alejandro, Mónica y Celia por acompañarnos el día de hoy. Si les parece, tendremos 45 minutos de conversación para dejar 25 minutos para escuchar las inquietudes y reflexiones del público. Bueno, quería iniciar con la primera pregunta y ahora me paso ahí con ustedes. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las causas que han detonado la crisis civilizatoria en que nos encontramos el día de hoy? No sé si alguno de ustedes quiera iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿me oyen? Sí. Bueno, está complicada la pregunta, pero comenzaría por decir que a lo mejor el origen de esto es que como seres humanos somos animales, ¿no? Y como animales, como todos los animales, pues tenemos un deseo innato muy grande de nacer, reproducirnos, perpetuar nuestra especie y allegarnos de satisfactores. Eso lo compartimos con todos los animales y con todos los seres vivos, le hace plantas o el reino de los hongos, etcétera. Entonces, pero lo que es interesante es que este deseo innato que tienen todos los animales, en el ser humano hay una diferencia, hay dos diferencias muy grandes. Una primera es que la ventaja competitiva del ser humano con respecto a todas las demás especies es que tenemos un gran cerebro. Y ese gran cerebro, a diferencia de otras especies de animales, nos ha permitido romper los techos de límite que pone a las poblaciones de todos nuestros semejantes del reino animal. De tal suerte que la población de los seres humanos, a diferencia de todos los seres vivos, ha crecido de manera exponencial y muy claramente, muy aceleradamente a partir de lo que fue la revolución industrial, la revolución capitalista. Entonces, ahora somos 9,000 millones de habitantes, cuando pues hace 250 años éramos 1,000, es decir, nos hemos multiplicado por 9 en un periodo muy pequeñito. Si ustedes ven como que todo el cronograma de la evolución desde que nació la vida, ¿no? Entonces, en un segundo hemos generado esta bomba poblacional. Ese gran cerebro nos ha permitido romper esos techos y ha respondido también a una pregunta filosófica importante que nos podemos hacer, que es: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿A qué venimos a este planeta, a este mundo? Y cuando nos preguntamos esto, ya desde los griegos reflexionamos, pues la respuesta de alguien como Aristóteles es:
venimos a ser felices, ¿no? Nuestra realización tiene que ver más allá del proceso innato de reproducción y de allegarnos satisfactores, sino queremos algo más, queremos ser felices. Hay varios caminos que pueden ser paralelos para llegar a ser felices. Uno de ellos claramente es elevar nuestra calidad de vida, allegarnos de satisfactores de bienes y servicios que elevan esa calidad de vida. Y otros son de otro origen más profundo, que tocan más con lo espiritual o lo solidario, ¿no? Pero bueno, hemos sido profundamente exitosos en multiplicar los bienes y servicios que producimos. Mucho más, si comparamos la tasa a la cual producimos bienes y servicios con la tasa a la cual nos reproducimos, es 25 veces más. Y hasta ahí todo va muy bien. El problema es que la dinámica en la cual generamos esos bienes y servicios tiene un efecto colateral negativo. Si tenemos un sistema económico en el cual tomamos recursos naturales, los transformamos en bienes y servicios y los desechamos en el proceso de producción a través de la contaminación, la degradación, la contaminación de los cuerpos de agua, de aire y de tierra, y además tiramos basura, pues ese proceso que aparentemente es muy exitoso se vuelve, a final de cuentas, una suerte de suicidio colectivo. Entonces, lo que aparentemente es un súper éxito se convierte en algo que va en contra de la esencia misma de lo que buscamos. Queremos ser felices, pero nos estamos suicidando en el camino. Entonces, ¿a qué atribuye eso? Bueno, primero a ese instinto animal de querer ser muy exitosos en encontrar esos satisfactores, pero la otra cosa es, así como desechamos basura, muchas veces hay un espíritu egoísta que también desecha a los seres humanos, que los explota en ese proceso de producción a través de relaciones de poder. Entonces, parte de las causas de por qué hay deterioro ambiental es ese. Y la segunda, desde el punto de vista de ya mi especialidad, el marco analítico de la economía lo que nos dice es que hay instituciones humanas, el mercado, que es muy exitoso, pero también tiene fallas. Y esas fallas se reflejan, por ejemplo, cuando hay bienes de acceso abierto. Piensen ustedes en las aguas internacionales. ¿De quiénes son las aguas internacionales? Son de todos y de nadie. El problema es que como son de acceso abierto, cada una de las flotas pesqueras del mundo tiene el incentivo de explotar cuanto más y cuanto más rápidamente puede ese recurso. Y eso lleva a una dinámica en la cual aterrizamos una tragedia llamada la tragedia de los comunes. Entonces, realmente, así como las pesquerías, la atmósfera, la tierra, todos aquellos recursos que son comunes están sufriendo esa dinámica. Entonces, hasta ahí me voy a quedar en las causas porque en la siguiente fase vamos a hablar de las soluciones. Pero más o menos piensen en eso, ¿no? Nuestro deseo innato de ser más felices, pero que tiene efectos colaterales negativos a los cuales no nos hemos hecho responsables por atenderlos. Gracias. Bueno, pues, como dice Alejandro, es una pregunta muy difícil de contestar. Hay muchas causas. Yo solamente voy a mencionar algunas que considero que son importantes de resaltar. La primera es la cultura del descarte que estamos viviendo. ¿Qué significa esto? Pues que excluimos a algunos seres humanos porque los consideramos que son basura, que valen menos, los cosificamos, que no tienen nuestra misma dignidad y entonces los descartamos. Lo que sucede es que sobre todo descartamos y excluimos a aquellos que están en situación de mayor vulnerabilidad y fragilidad. Es verdad que todos los que estamos aquí, los seres humanos, somos vulnerables y frágiles. Lo hemos experimentado en enfermedades, en la muerte, en la pandemia, lo vivimos, pero lo que sucede es que descartamos y excluimos a algunos grupos de manera especial y además los excluimos de manera muy violenta. Por mencionar algunos, los ancianos, las mujeres o algunas mujeres, los niños, las niñas, los grupos LGTB, entre otros. Hay muchísimos que excluimos de manera muy violenta. Ahora, lo que sucede es que el deterioro del planeta afecta más
a estos grupos. ¿Por qué? Porque tienen problema de salud, porque tienen problema en el agua, porque tienen problema de alimentación. Entonces, parece ser que el deterioro de nuestra casa común está afectando más a los marginados, a los excluidos, podríamos decir a los más pobres. Esta sería una primera causa que encuentro en esta crisis civilizatoria. Hay otra que ya se mencionaba, que es el individualismo o el egoísmo que estamos viviendo. Me parece que lo único que importa en las relaciones es, como yo digo, yo y luego yo. Aquellas relaciones de yo-tú, ya ni siquiera yo-tú, sino nosotros las hemos olvidado. Esto nos lleva a tomar decisiones que ni siquiera podríamos decir que son éticas, sino son decisiones que solamente ven el bien personal, no el bien común. El problema es que esto nos lleva a un desinterés, esto nos lleva a quedarnos con los brazos cruzados y pensar que no podemos hacer nada. Esta es otra causa que estamos viviendo y que además cada vez educamos más en el individualismo y la falta de un compromiso y una responsabilidad con los demás. Ya nos decían algo que vivimos todos en la pandemia, no nos salvamos en la pandemia solos. No era posible que un país ya pusiera sus fronteras, tenía vacunas, 1, 2, y había otros continentes, países, América Latina lo vivimos y África, donde morían miles de personas día a día. Quizá valdría la pena pensar en otro tipo de relaciones interpersonales. Hay otra causa que creo que ha aumentado cada vez más, que es la violencia. Algunos de ustedes dirán, bueno, Mónica, pero siempre ha habido violencia en la historia, sí, pero parece ser que ha aumentado. Vas a oír las guerras que estamos viviendo, Medio Oriente, América Latina, nuestro México, la violencia que vivimos en las relaciones interpersonales, en las familias, en las comunidades, en nuestros países, en nuestras naciones. Parece ser, y yo creo que esta es una de las grandes causas, que ante los conflictos, que siempre va a haber conflictos, pero solucionamos los conflictos por medio de la violencia, aprendemos eso, que no hay otra manera de resolver los conflictos. ¿Y qué es lo que sucede? Que aumenta y aumenta y aumenta la violencia, luego nos hablarás de las mujeres. Y lo que sucede es que también una causa de las violencias es la desigualdad y la injusticia social. Si nosotros vemos algún país donde empieza a haber violencia, empezamos a investigar, resulta que hay desigualdad, resulta que hay muchísima injusticia social. Entonces, las soluciones, que luego hablaremos de ellas, van por otro lado. Hay que buscar las causas profundas de la violencia para encontrar nuevas maneras de relacionarnos. Y otra causa que está muy relacionada con lo que voy mencionando, porque todas se relacionan. En realidad, las causas que vamos a mencionar, una nos lleva a la otra, es la violación a los derechos humanos. Es verdad que fueron promulgados el de diciembre del 48, pero no solamente que se queden en papel. ¿Qué es lo que nos sucede? Quizá los conocemos, pero no los promovemos, no se hacen las políticas necesarias y suficientes para poder hacer que se vivan los derechos humanos. Pienso en los derechos de la salud, de la educación, parecería que son privilegios de unos cuantos. El día que nuestro sistema político y económico, esos derechos sean un privilegio para unos cuantos, algo estamos haciendo mal. Algo no está funcionando. La salud, la alimentación, la seguridad y bueno, podríamos mencionar toda la Carta de los Derechos Humanos y hoy, y nos van a hablar, también los derechos de nuestra querida tierra, de nuestra querida casa común. La hemos fragmentado, la hemos aniquilado. Entonces, hay muchas causas que se van dando una tras otra, pero tenemos que buscar cuáles son las causas reales para buscar soluciones reales. Sí, muchísimas gracias. De la mano con mis colegas, también me encantaría decir que, según yo me puse
que existe una fecha exacta del origen de la desigualdad de género, pero pues no la hay. Todas las sociedades humanas han necesitado establecer un orden, por lo que han generado estrategias de clasificación, categorización, convivencia y socialización entre las personas y los grupos que las conforman. En un primer momento, la tradición determinaba el lugar y la posición que podría ocupar una persona dentro de cada grupo social. Pero el problema es que ese orden social siempre ha sido jerárquico, prejuicioso, sin fundamentos sólidos y en general cimentado en ciertas ficciones como magia, mitos, fuerzas cósmicas, pseudociencias, las cuales afirman ser naturales e inevitables. Esto permitió que se construyeran desigualdades desde los orígenes de la humanidad, las cuales se han perpetuado y se cuestionan poco, incluso en nuestros días. Estas diversas desigualdades que se interrelacionan entre sí generan una falta de oportunidades, derechos, satisfacciones vitales y condiciones necesarias para poder tener una vida digna. De manera general, todas ellas tienen que ver con el goce y disfrute de los derechos humanos, como el acceso a las instituciones del Estado. Por un lado, las desigualdades socioecológicas tienen que ver, como ya comentaban mis colegas, con ambientes degradados y altos niveles de contaminación, que tienen además grandes cantidades de cargas ambientales, las cuales están relacionadas con la capacidad de los ecosistemas de tolerar cualquier alteración o cambio ocasionado por alguna actividad humana. Justamente como Moni mencionaba, las personas que viven en este tipo de ambientes son las más vulnerabilizadas. Por otro lado, las desigualdades de género dejan ver que, históricamente, se ha valorado más y de mejor manera todo lo relacionado con el hombre y lo masculino que lo relacionado con la mujer y lo femenino o feminizado. Lo que ha significado la construcción de una realidad androcéntrica, es decir, la adopción de una perspectiva que es globalmente masculinizante. La carencia de condiciones y la perpetuación de desigualdades, particularmente estas dos, las socioecológicas y las de género, se enmarcan en un modelo económico capitalista, extractivista, devastador y patriarcal, imperante en las sociedades en general y en la mexicana actual en particular. Estas se reflejan en la concentración de la riqueza, mala distribución del ingreso, así como en las desigualdades estructurales. Este modelo deteriora y depreda la vida, ya que no distribuye la riqueza natural y económica. Concibe a los seres vivos como desechables y deja ver la incompatibilidad que existe entre un planeta finito y las formas de organización socioeconómicas sin límites basadas en la producción y consumo excesivos. Para que exista una verdadera transformación, es necesario modificar dicho modelo. Es así que la equidad e igualdad de género son fundamentales para la construcción de sociedades más justas y para caminar hacia el bien común. Para lograrlo, el ámbito educativo es un pilar esencial, del cual les hablaré después. Muchas gracias a los tres, a Celia, Mónica, Alejandro. Yo siempre les comento a mis estudiantes que pues realmente ellos están viviendo de una forma muchísimo más violenta la crisis civilizatoria que estamos viendo y se ve prácticamente en todas las acciones que llevamos a cabo, en todos los medios de comunicación. Entonces, pues trato de hacerlos pues sentir que dentro de esto pues siempre hay caminos de esperanza, ¿no? Entonces de ahí va la segunda pregunta. Pues ante este panorama que ustedes comentan, ¿qué soluciones concretas proponen desde sus diversos campos de conocimiento y experiencia? O sea, después de
pues que todos nos dicen que todo está mal, bueno, ¿qué hacer, no? Porque creo que pues la crisis también es una crisis emocional de ante este mundo que se me presenta, ¿qué puedo hacer yo o qué puedo hacer la sociedad en la cual me rodeo? No sé si quien quiera responder. Quisiera yo mencionar algunas soluciones de acuerdo a las causas que propuse, pues como para que haya un orden lógico, ¿no? En mi manera de exponerlo, ¿no? La primera, ante esa cultura del descarte que estamos viviendo en todos los sentidos, yo creo que es importante una ética del cuidado o una ética del encuentro. Esta ética del cuidado lo que propone es respetar la dignidad de las personas, saber que somos únicas e irrepetibles con una historia personal, y lo que se busca es el cuidado integral holístico, es decir, que se atiendan todas nuestras necesidades materiales, económicas, afectivas, sociales, políticas, espirituales, entre otras. Es importante que todo esto se haga desde el criterio de la justicia y la paz. La ética tiene que tener unos ciertos criterios, y los criterios son de justicia y de paz. A mí me parece también que en esta ética del cuidado o del reconocimiento, como le quieran ustedes nombrar, es una ética que logra mirar al otro y escucharlo. Ya hablaban de escuchar. Hay que mirar y hay que escuchar. Recuerden, no es lo mismo oír que escuchar, ver que mirar. Y hay que reconocerlos o reconocerlas. Parece ser que el reconocimiento es una fuerza que logra reconocer o hacer la cohesión social, y me parece que esto es importante, es reconocer al otro o a la otra en su dignidad, una empatía, reconocerlo también con compasión, misericordia, solidaridad, todos aquellos valores que nos hacen encontrarnos como personas. Me parece que esto es fundamental. Adela Cortina habla de los relatos compasivos, que me parece que son importantes. Son cuando nos damos cuenta que nos comprometemos no por el deber, no por la ley, sino que nos comprometemos porque somos parte de una humanidad que compartimos lo mismo, y la compasión y la misericordia, recuerden ustedes, me encanta a mí John Sobrino, por eso siempre lo cito, que John Sobrino dice que la misericordia y la compasión no es tener lástima del otro, sino es desde el sufrimiento del otro, ver cuáles son las causas para poder solucionar las posibles causas. Me parece que esto es la cultura, o más bien la ética del cuidado, es una ética relacional, y creo que esto nos permite tener modos de relacionarnos diferentes. Algunos hasta hablan mundos diferentes, mundos nuevos que ustedes nos van a proponer, pero siempre en justicia, paz y hospitalidad. Algunos hablan ya de hospitalidad, una actitud que creo que es de la cultura, toda esta cultura de encuentro, en donde yo recibo al otro desde su diferencia. Es aceptar que el otro, la otra son diferentes voces, ya nos hablaban aquí, y que cada quien sea su propia voz. Ya hoy no podemos decir quiero ser la voz de aquellos que no tienen voz, no. Es dejar que cada quien desde su voz, desde su historia, su narrativa, pueda expresar lo que es. Vamos a escuchar diferentes historias, vamos a escuchar diferentes experiencias, y creo que es encontrar nuevos modelos de vida, nuevas relaciones. Aquí hay algunos especialistas en economía solidaria, economía integral, que bueno, es un modelo productivo alternativo en donde coloca al centro a la persona, y lo que se procura es el desarrollo, no el progreso. Recordemos Populorum Progreso, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, en donde el centro es la persona. Me parece que otra solución es en la cultura de la reconciliación y la paz, educar por ahí. Educar a las personas, a nuestras familias, a nuestras comunidades, en las universidades, a una cultura de reconciliación y paz, y no caer en lo que dice Hannah Arendt, la banalidad del mal, aceptar el mal, acostumbrarnos al mal.
Bueno, mataron 5, qué bueno que no fueron 20. Entraron a mi casa, robaron, qué bueno que no me mataron. ¿Te fijas lo que estás diciendo o lo que estamos diciendo? Me parece que hay que educar en la cultura de la reconciliación y la paz. Y aquí es importante recordar pues, que esa cultura de la paz implica primero un cambio personal. La paz empieza a nivel personal, teniendo actitudes pacíficas ante un conflicto que se presenta. Y por eso requiere una metanoia, una conversión, pero también tenemos que hablar de una cultura de paz social, porque hay estructuras injustas en donde lo único que provocan es violencia. Por eso sí creo que hay que educar en la cultura de la paz. Quizá aquí podríamos decir que hay que educar, ¿por qué no?, en la indignación. Esta palabra es malentendida. La indignación es ante una injusticia, no quedarme con el resentimiento, con la misma violencia, sino decir, basta, esto no se puede tolerar. ¿Y ahora qué hago? La indignación nos lleva a actuar. Me parece que todo esto nos ayuda a la cultura de la paz y, ¿por qué no?, como algunos dicen, educarnos en lo que se llama ser poetas de la paz. A mí eso me encanta, ¿verdad? Porque el arte creo que nos puede ayudar. La cultura de la paz se expresa por medio del arte, por medio de movimientos, por medio de gente que trabaja con colectivos, movimientos sociales, hay mucha manera, y es lo que se llama ser poetas de la paz, hacer que el mundo sea diferente. Algunos distinguen, y creo que nos ayuda mucho, en lo que es arquitectura y artesanía. Arquitectura es aquellas instituciones, colectivos, grupos que trabajan a favor de la paz, los cuales hay que acompañar y anunciar y denunciar con ellos. Pero por otro lado, es lo que llaman artesanía, que son aquellas personas en concreto que se involucran a favor de la paz y que nos van a hablar el día de hoy, y que son personas también que tenemos que escuchar, ser voces para encontrar algo diferente. Y retomando que la cultura de la paz va de la mano con pasar del silencio a la palabra, también en un momento dado hablar de la justicia restaurativa compasiva, en la cual creo que por ahí tenemos que trabajar como sociedad y como universidad, es aquella que atiende ante una situación de conflicto o de violencia o de desigualdad a las víctimas que casi siempre son inocentes, chivos expiatorios, pero también atender a sus familias, a sus comunidades, atender a los ofensores o a aquellas personas que han lastimado. Por eso creo, y es importante en la cultura de paz, educar en la justicia restaurativa compasiva, que la compasiva es mirar al otro desde su vulnerabilidad, desde su fragilidad, que al final pues todos somos vulnerables, todos somos frágiles. Y por último mencionaría yo, una solución es el respeto a la dignidad de la persona y trabajar por los derechos humanos y los derechos de la tierra. La Carta de la Tierra, la cual promulgó mucho Leonardo Boff, hay que darla a conocer en todos lados, en las universidades. Como ciudadanos tenemos que no solamente conocer, promover y hacer políticas públicas para que se respeten los derechos humanos. ¿De qué nos sirve que nos digan que un derecho es la seguridad cuando ni siquiera podemos salir? Vean lo que acaba de suceder en Querétaro, lo que le sucedió a Esmeralda, una niña de 14 años en Querétaro, que qué bueno que hubo gente a favor de ella y no fue a la cárcel, niña de 14 años, ya ni siquiera yo digo adolescente. Tenemos que conocer, promover y hacer políticas para que los derechos humanos puedan ser vigentes. Y por qué no, nos hablarán ustedes, una ecología integral, porque va de la mano con el bien común. Y ya como nos decía Ignacio Ellacuría, un gran filósofo al cual muchos nos ha ayudado, hay que ocuparnos de la realidad, no solamente no éticamente, sino en la práctica, en la praxis. Me parece que hay muchas soluciones porque esto nos da esperanza. No podemos quedarnos en silencio, no podemos quedarnos con la incertidumbre de la cual hablabas tú, Mariana. Hay que darles esperanza a las siguientes generaciones porque tenemos una deuda
un préstamo con los ancestros, con aquellos que nos dejaron un legado, pero también tenemos una deuda con las futuras generaciones, dejarles una casa común más sostenible, que puedan seguir viviendo. Tenemos ese compromiso como todos y todas. Muchísimas gracias. Yo hablaré también para seguir con lo que inicié. Como feminista, otra de las vertientes del feminismo es el feminismo ecológico, el feminismo ambiental, el feminismo comunitario, el ecofeminismo. Y particularmente hablaré de una rama que me parece que puede ser una, no sé si solución o transformación también, ¿no? El ecofeminismo, les cuento brevemente, combina el feminismo con el ambientalismo. Es un movimiento sociopolítico que afirma que hay conexiones importantes entre la dominación sobre las mujeres y claramente otros sujetos de género precarizados y la dominación sobre la naturaleza. Una de sus propuestas es cuestionar el modelo actual, desde que ya les comentaba, superar postulados racistas, antropocentristas, patriarcales, elitistas, sexistas y binaristas. Hay un abanico de estas orientaciones, de estas vertientes de los feminismos. La que me parece más profunda es desde una propuesta constructivista, ya que cuestiona los binarismos opresivos y esencialistas y permite comprender la realidad de una forma mucho más amplia. Retoma el género como una construcción sociocultural y sostienen que no hay una esencia femenina, ¿no? Que tiene que ver con que no hay características cognitivas propias ni naturales de las mujeres y de otros sujetos de género, ¿no? Que sitúa a las mujeres más cerca de la naturaleza, sino más bien que es el lugar histórico, social y cultural que junto con las interacciones con el medio ambiente ha sido asignado a las mujeres. Y es por esto que nos hace ocupar espacios de proximidad en relación con la destrucción ecológica. Propongo llevar estas propuestas a las instituciones de educación superior, ya que éstas tienen que ayudar en la transición hacia sociedades sustentables y justas. Debido a la importancia que tienen en la formación profesional, me encanta que aquí esté alumnado, en la investigación científica y en la difusión de la ciencia y la cultura. Les voy a contar brevemente algunos postulados que defendemos quienes caminamos por senderos cercanos y afines a este tipo de educación. Partir de un compromiso con la actualidad local y global, al plantear una conciencia ética sobre todas las formas de vida, no solamente la humana, con un sentido de justicia amplia, social, cultural, ambiental. También cuestionar discursos y prácticas estereotipadas sobre qué significa la feminidad, la masculinidad y la sexualidad. Reflexionar sobre los mandatos de género como el del mandato de la masculinidad hegemónica. Otro, realizar ejercicios autorreflexivos sobre las formas en las que se ejercen las conductas violentas. Así como se aprende a reproducir la violencia, se puede desaprender y modificar. Tratamos con violencias que no necesariamente se gestan en la universidad, pero que sí forman parte de la cotidianidad del alumnado, desde los hogares, la educación previa, los medios, las redes y las maneras de socializar. Las aulas y las instituciones de educación superior deben ser espacios seguros donde se reflexione respecto a estas violencias y se proponga la construcción de otro tipo de relaciones. Considerar, y me encanta que aquí esté una de mis mentoras, no sé si sepa que lo es, al cuerpo como el primer territorio que habitamos, vivimos, gozamos, pero también sufrimos y defendemos, para intentar frenar la justificación histórica de explotación y violencias hacia las mujeres, personas feminizadas y vulnerabilizadas, colectivos indígenas, animales y formas de vida no humana. Poner el cuidado en el centro de la vida, que no recaigan exclusivamente en las manos de mujeres, quienes históricamente hemos sido las encargadas de ellos. Desgenerizar el cuidado. El profesorado debemos también tener un compromiso político y una responsabilidad ética
para poder comprender la premura de este tipo de educación en el contexto actual en el que vivimos. Y con esto concluyo. La urgencia y necesidad de contar con otros tipos de educación plantea escenarios presentes y futuros más amables, que no valgan únicamente para sobrevivir, sino para fomentar la alegría, la tranquilidad y la salud física y mental. Proponemos un proyecto transformador basado en principios teóricos y prácticos, con compromiso, responsabilidad ética, a partir del cuestionamiento de discursos y prácticas estereotipadas, mandatos de género y prácticas violentas que reproducen desigualdades. De esta manera, podremos construir instituciones de educación superior como espacios seguros, libres de cualquier tipo de violencia, espacios de reflexión con enfoques inter y transdisciplinario, para poder analizar y cuestionar las maneras en que nos relacionamos con la naturaleza, al mismo tiempo que promovemos una actitud deconstructiva de relaciones de dominación, así como de identidades hegemónicas, esencialistas y binarias. Gracias. Bueno, para poder hablar de soluciones, es importante entender dos elementos que caracterizan al planeta. Es un planeta complejo. Y digo que es complejo no porque sea complicado, que sabemos que es complicado, pero es complejo porque tiene dos características importantes. Uno, hay una interconexión de todos los seres vivos y hay una interdependencia. Todos dependemos de todos en un gran ciclo de la vida. Y eso es importante entenderlo porque parte del problema de nuestra visión de seres humanos animales como depredadores es que nos ha desconectado de los equilibrios que conlleva esta interdependencia y esta interconexión. Nos hemos alejado de esta parte, diría yo, espiritual, ¿no? Cuando inicia el Papa Francisco con la carta que envía a los obispos, que se llama Laudato Si, empieza con una frasecita de San Francisco de Asís que dice: alabado sea Señor por toda esta hermosa herencia que nos has dejado la creación, que si por un momento cerramos los ojos y nos imaginamos el mundo y todas las cosas bellas en donde vivimos, no nos surge sino otra cosa, una emoción impresionante de decir gracias, gracias por estar aquí. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al olvidarnos de dar las gracias y olvidarnos de estas interconexiones y olvidarnos de ese vínculo espiritual con esta creación, pues tomamos una actitud depredadora, cuando también en el reino animal tenemos muchísimos ejemplos de relaciones cooperativas y simbióticas, ¿no? Entonces hemos perdido esa parte que es importante. Ahora, aterrizarlo un poquito con un marco teórico, el marco teórico de la economía. Si bien yo lo que dije es parte de la explicación poderosa de por qué el mundo está así, es porque la institución humana que nos ha permitido tener relaciones de intercambio, etcétera, es el mercado. Ese mercado es muy eficiente en muchas cosas, pero el mercado falla. Y falla al no ser justo, porque la paz es fruto de la justicia, ¿no? ¿Y qué es la justicia? La justicia es dar a cada quien lo que merece, lo que corresponde. Una de las fallas del mercado es la externalidad negativa o positiva, otra falla es lo que yo le decía, los bienes comunes, los bienes públicos. Entonces, primero, dar a cada quien lo que le corresponde es cuando tú ejerces una actividad en la cual generas un impacto negativo sobre los demás, envenenas el agua, el aire o la tierra y no te haces responsables por esa actitud, hay una situación injusta. O cuando tú beneficias al planeta y a la humanidad y no se te compensa por ese esfuerzo, probablemente no tengas mucho incentivo en conservar esos recursos naturales, esa naturaleza que nos da servicios ecosistémicos que son la base de la vida, ¿no? Entonces, una primera recomendación es un acto de justicia reconociendo eso. Si ustedes, imagínense un mapa de la República Mexicana, si ustedes pueden poner una capa en donde ven las zonas mejor conservadas de bosques y selvas, y sobre ese mapa traslapan las zonas de alta marginación, de alto nivel de pobreza, van a encontrar un conjunto de intersección muy profundo, hay un gran traslape. Entonces la pregunta es, ¿las zonas de máxima
de mayor marginación, ¿por qué son las zonas mejor conservadas? Es una buena pregunta que hacernos. Y además, si agregan una tercera capa, que es comunidades indígenas, también van a encontrar una gran coincidencia. Y es que hay una suerte de filosofía de cuidado, una perspectiva, una cosmovisión de cuidado de la tierra muy presente en esas comunidades. Pero bueno, les decía del ámbito macro de economía. Entonces, hay que hacer lo que es de sentido común. Hay que castigar los malos comportamientos y hay que premiar los buenos comportamientos. Y hay una serie de herramientas económicas para ello. Hay políticas centralizadas en donde el Estado tiene reglas de regulación, de prohibición de aquellas cosas que son dañinas, o puede tener instrumentos económicos como pagar por los servicios ecosistémicos que las comunidades proveen al resto de la sociedad, o tener impuestos a aquellos que generan daños. Pero también hay políticas centralizadas, hay políticas de instrumentos económicos, pero también hay políticas descentralizadas como aludir a los valores, a la solidaridad, a esa parte que nos conecta con el agradecimiento y con la solidaridad de los demás, que es a través de la educación ambiental, a través del reconocimiento de valores, que nos ayuda. En la misma encíclica dice el Papa Francisco, ¿cómo podemos atender este problema? Pues un primer paso es tener acuerdos. Cuando yo les platicaba de que hay esta tragedia del acceso abierto, Harding, un científico, escribe en Science, dice, esta suerte de tragedia de los bienes comunes en donde cada individuo tiene el incentivo de explotar cuanto más y cuanto más rápidamente puedan los recursos que son comunes, porque si no los explota ese individuo, alguien más los va a explotar. Algunos años después, como 20 años después, por primera vez le dieron el Premio Nobel de Economía a una mujer, Elinor Ostrom, que decía, hay un antídoto a la tragedia de los comunes. Y ese antídoto se llama capital social. Es un término sociológico, pero que alude un poco a lo que mis compañeras han dicho, ¿no? Que es ese conjunto de reglas de confianza, de entendimiento para llegar a acuerdos y la capacidad de sancionar esos acuerdos, es decir, que se cumplan los acuerdos, de que el que no los cumpla reciba una sanción, el que sí los cumpla reciba el fruto, que hacen que prospere la humanidad, que prospere la actividad económica, que prospere la conservación, etcétera. El Papa Francisco dice, tenemos que llegar a ese tipo de acuerdos internacionales donde los bienes comunes, como la capa de ozono, como la reducción del calentamiento global, tenemos que llegar. Pero eso, lo increíble del asunto es que podemos aprender de las comunidades indígenas que han llegado a ese tipo de acuerdos para manejar sus bienes comunes de manera en que han permitido esta afortunada coexistencia entre una naturaleza sana y un desarrollo de la persona, ¿no? Y entonces, desde el nivel micro, hay mucho que aprender a nivel macro de cómo podemos llegar a esos acuerdos que sean sancionables, que establezcan un principio de justicia y Estado de Derecho. Yo creo que por ahí van las soluciones. Muchas gracias. Como última pregunta, estamos un poco ya sobre tiempo. Entonces les quería decir que si me pudieran, en una frase, si pudiéramos aprovecharlos y aprovecharlas aquí, el estudiantado, si pudieran tener una frase con un mensaje de esperanza para el público que aquí nos acompaña, una frase muy cortita, por favor, ¿cuál sería ese mensaje? Nos pone difícil. Yo voy a decir 3 frases porque una es demasiado. A ver, un mundo distinto es posible. Y la clave está en la conexión en equilibrio, en 4 equilibrios. El interno con uno mismo, el solidario con los demás, el natural con todos los seres vivos y el espiritual con la creación, con Dios o con el espíritu que ustedes busquen. Y me gustaría parafrasear a Jane Goodall, no sé si ubiquen quién es Jane Goodall. Jane Goodall decía, hay razones para la esperanza. Nuestros cerebros tan inteligentes, la resiliencia de la naturaleza, el espíritu humano indomable que quiere ser feliz. Sobre todo, el compromiso de los jóvenes. En ellos está nuestra esperanza. Cuando están capacitados estos jóvenes para actuar.
yo también les voy a contar en 3 frases que tengo un proyecto que justamente ganó la convocatoria del Seminario TISI por el Bien Común, que para mí resume lo que es la esperanza. Trabajamos en colectivo, con alumnado, con profesorado. No ha sido fácil porque justamente el bien común tiene que ver y lo obstaculiza las violencias estructurales y las desigualdades existentes. Es necesario continuar con un proceso respetuoso y horizontal para avanzar a la sustentabilidad. En este proyecto intentamos incorporar el bien común como un eje, así como la dimensión de género. El bien común y el cuidado van de la mano, y con esto cierro. Implican compasión, cariño, entendimiento, diferencias, discusión, se construye en colectivo, suma voluntades, no debe ser impuesto. Debe ser desgenerizado, y cierro citando a nuestro padre rector: abrir y cuidar el corazón. Yo también voy a decir más que una, igual que Alejandro, no puedo nada más una frase, pero bueno, la primera es escuchar las narrativas de las diferentes voces de las cuales hemos estado hablando el día de hoy. Todas las voces son importantes, comunidades indígenas, movimientos colectivos, los académicos, académicas, somos importantes, pero diferentes voces, diferentes epistemologías, y repensar, contar nuestras historias desde el cuidado, desde la compasión y la esperanza. Hacer narrativas de justicia y paz, porque la justicia es verdad que es darle a aquel lo que le corresponde. La justicia bíblica dice, es darle también a aquel y a aquella lo que necesita, lo que requiere, ir más allá de lo que le corresponde, pero que esas narrativas sean en justicia, paz, misericordia, que sean signos de esperanza. Fratelli Tutti, una de las frases que me gusta, igual que la Laudato Si tiene muchas frases, dice: el amor que rompe las cadenas que nos aíslan y separan, hay que buscar otro amor, tendiendo puentes, un amor que nos permita construir una familia donde todos, todas, todos los seres vivos del planeta podamos sentirnos en una casa común. Y por último, una frase que luego me gusta: si queremos trabajar y conseguir la paz, caminemos juntos y juntas, porque es muy difícil en una sola frase. Muchísimas gracias. Queríamos dejar un espacio de 20 minutos para el estudiantado, el público en general, por si quieren compartir un comentario, una pregunta. Gracias por compartir tanto la situación actual como las oportunidades. Una pregunta para los tres tiene que ver, vamos viendo que esta crisis civilizatoria se hace cada vez más presente en todos lados, tanto en el sur como en el norte, y vemos que ante los procesos democráticos de elegir a nuestros líderes políticos, pareciera que la narrativa que nos interpela más es la que se aleja un poco de lo que nos han comentado, del bien común y de la articulación. ¿Qué está pasando? Porque si bien aquí entendemos que estos son los caminos, ¿no?, de llegar a acuerdos, como nos lo decía Alejandro, macro, son otras las narrativas más populistas, más nacionalistas, más extremistas de defensa, y lo vimos la semana pasada en Estados Unidos y lo hemos visto en América Latina y en Europa. ¿Por qué se está dando este fenómeno y cómo podemos, si bien esto que tiene que ver con la empatía, con la solidaridad, con la conexión, se da en la base, por qué no está llegando a estos espacios de liderazgo político? Yo creo que tiene que ver con una disociación muy importante entre… A ver, primero lo que quiero decir es, sí es cierto que hay una tendencia a nivel local tener ese tipo de decisiones, ¿no? Lo vemos con las elecciones ahora en Estados Unidos, etcétera, en un discurso que es poco solidario, depredador, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo hay razón para la esperanza, porque al mismo tiempo la humanidad
en su conjunto ha generado condiciones de conciencia. Y los acuerdos a los que hemos llegado, quizá desesperantemente lentos y pequeños, sobre, por ejemplo, el calentamiento global y todo el movimiento que se está haciendo, no a nivel necesariamente de gobierno, sino a nivel de sociedades, y claro, con participación del gobierno, nos dan una razón para esperanza, ¿no? Es decir, el desarrollo, por ejemplo, todo lo que es el impulso al desarrollo bajo en carbono para reducir el cambio climático que genera injusticias y que genera sufrimiento humano, pues hay razones de esperanza, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante aquí es no sesgar, no reducir ese espíritu, esa razón por la esperanza que nos hace trabajar a nivel micro, y que ese trabajar a nivel micro interconectado con otros que piensan en este mundo posible es lo que nos ha llevado a prosperar. Por ejemplo, si algo muy pedestre, ¿no? Si nos damos cuenta la cantidad de energía renovable que está alimentando las satisfacciones de la sociedad con hace 20 años, pues hemos hecho un avance impresionante y para allá va. Solo que a veces los intereses muy particulares, locales, egoístas, a veces triunfan en la arena política, ¿no? Pero todos los pequeños movimientos que se hacen a nivel local, meso y macro, pueden contravenir eso. Entonces yo creo que, como dice Jane Goodall, hay razón para la esperanza, solo que hay que luchar por ella, ¿no? Y hay que estar continuamente. Yo creo que la labor de nosotros como académicos es demostrar aquellas historias en donde la esperanza ha prevalecido, donde el bien común y el cuidado de la naturaleza se puede hacer compatible con la felicidad de la humanidad. Entonces, yo creo que parte de nuestra labor como docentes en esta área es encontrar esos ejemplos en donde otro mundo es posible, ir a contracorriente. También seré breve, muchas gracias, Alberto. Creo que también es más fácil no moverse, es más fácil no tener estas actitudes constructivistas. Les voy a contar algo que nos pasó en uno de los talleres en Calakmul. La apuesta es tener en largo plazo una cocina-restaurante comunitaria, ¿no? Entonces hicimos talleres de co-creación desde la arquitectura, desde los objetivos. Entonces había hacia las juventudes, es un proyecto hacia las juventudes. Había un chico que tenía una esposa que ya tenía una bebé y iban a tener otra bebé y así. Entonces él decía, yo quiero que este restaurante se haga en mi comunidad. O sea, no importa todo lo demás, ¿no? O sea, porque claro, ¿no? Viendo, pues lo que él estaba viendo era primero lo que iba a impactar en su familia, no tanto en su comunidad, pero para él, para su chava y para sus niñas, ¿no? Entonces, claro, creo que esos son de los mayores retos hacia el bien común, ¿no? Es importante sí ver lo individual, claro, pero si no apelamos a qué va a pasar después con la comunidad, con lo colectivo, pues es casi imposible, ¿no? Pues por eso también o sea, es más fácil estar en el celular scrolleando, ¿no? Como profa lo vemos todo el tiempo, que comprometerse con pequeños cambios, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género es un compromiso y es una responsabilidad, es más fácil no hacerlo, ¿no? Entonces también el bien común que tienen que incorporar perspectiva de género, interculturalidad, cuestionar violencias, si no se hace diciendo que todas las personas valemos lo mismo, pues no vamos a valer lo mismo. Y va a seguir habiendo cuerpos que son más desechables, cuerpos que no importan, ¿no? Entonces estamos hablando de erradicar prejuicios heredados, ¿no? Que bueno, hay que seguir trabajando y sí, cuesta mucho trabajo, claro, ¿no? Muchísimo, pero bueno, creo que también por eso estamos aquí, porque creemos que hay otra manera de relacionarnos, creemos que hay otra manera de construir, creemos en la amorosidad aterrizada, creemos que las violencias se pueden cambiar, ¿no? Entonces sí, la verdad es que es difícil el bien común, pero bueno, o sea, creo que estos espacios nos dicen, sí es difícil, pero pues para allá vamos, ¿no? Gracias. Bueno, pues yo coincido con ustedes. Yo le apuesto a la educación, quizá por eso estamos aquí, ¿no? Y hemos dedicado años y años. Creo que las universidades o cualquier instituto educativo tiene que reformular las maneras como estamos educando.
Yo sí creo que las universidades tienen que ser espacios importantes en donde se eduque a los estudiantes, a las estudiantes en justicia y paz, se eduque para el bien común, en donde la ciencia esté al servicio de las personas. Me parece que esto es muy importante, al servicio de la justicia, y sobre todo educar para el compromiso consigo mismo, con los demás y con la casa común. Me parece que eso es muy, muy importante. Creo que si le apostamos a una educación en donde empecemos aquí por la institución, cada quien de donde está, de manera muy crítica, porque es lo que tenemos que hacer de manera muy crítica, que sea mucho en el discernimiento, que sea en la creatividad, para que tengamos un compromiso de veras como ciudadanos mundiales, que hoy se le llama, ¿no? En donde me comprometo no solamente por un bien personal, sino por un bien común, el buen vivir, algunos le llaman, o la ecología integral, de la Laudato Si. Yo creo que por ahí tenemos que ir repensando, ¿no? Que cada vez más sí, yo le apuesto a la universidad, a la educación, le apuesto a la educación desde los primeros años hasta la universidad, ¿eh? Entonces habría que pensar por ejemplo, en Colombia, les cuento un caso, están trabajando talleres sobre la cultura de paz desde el jardín de niños con Leonel Narváez. Eso es estupendo, él me platicaba, desde jardín de niños hay que empezar a educar aquí, si no nos llegan ya a la universidad con algunas posturas diferentes. Yo creo que la educación la ha puesto mucho ahí, Albert. Y gracias por tu pregunta, ¿eh? Carlos Pérez, de la Universidad de Anáhuac. A mí me llama mucho la atención que mencionan sobre relaciones biológicas. Yo creo que de repente las relaciones biológicas se pueden dar más, sobre todo el comensalismo, el mutualismo, ¿no? La simbiosis, desde cierto privilegio, ¿no? Es decir, podemos ir como para allá si estamos como gozando de ciertas comodidades, porque de hecho así pasa en la situación natural. Pero cuando hablamos de depredación, hablamos de la depredación en estas zonas, ¿no? En estos lugares donde necesitan en sí supervivir, ¿no? Que son comunidades más marginadas, comunidades pobres, ¿no? Entonces, de repente hay sesgos cognitivos que nos evitan al humano cambiar de paradigma, ¿no? Es decir, es el sesgo de la mayoría, ¿no? En donde si los demás no lo hacen, yo tampoco, ¿no? Es el sesgo a lo mejor ese de la ficción, ¿no? Como dice Harari, en donde a lo mejor estamos ya inmersos como en mucha cuestión del capitalismo, del consumismo, ¿no? Y entonces a mí se me viene que de repente hay como una situación de genes, ¿no? De esos epigenes que están pase y pase y pase de generación en generación, que no nos permiten cambiar. ¿Cómo romper? ¿Cómo ir hacia este nuevo paradigma del bien común, intentando ir contracorriente, que es la biología? ¿Cómo podemos lograrlo? La biología tiene relaciones depredadoras, pero también tiene relaciones cooperativas y simbióticas, ¿no? Y yo creo que parte de la idea es que nosotros somos animales que podemos ser depredadores y podemos ser cooperativos, ¿no? Simbióticos. Y yo creo que parte del llamado de la Laudato Si y de otras iniciativas, lo que aluden es nuestra parte cooperativa y nuestra parte, digamos, más franciscana, ¿no? Es decir, yo soy hermano y soy parte de un ciclo de la naturaleza en el cual mi papel es importante, pero no es más importante que otros seres con los cuales yo convivo y son igualmente criaturas de Dios, ¿no? Por ponerlo en ese plano. Entonces yo creo que aquí la apuesta es a construir relaciones más cooperativas y menos depredadoras. Tomar ese modelo porque las comunidades cooperativas son más resilientes, pueden soportar más los shocks externos, ¿no? Y una de las formas más humanas y más bellas de esa resistencia colectiva es la solidaridad, ¿no? El aludir a la empatía humana, decir, ¿qué tal si yo me pongo en los pies de la otra persona? Si yo soy sensible al sufrimiento de las otras personas, si soy hermano, así como San Francisco de Asís, ¿no? Soy hermano del lobo y de la luna y del sol.
si yo me pongo en ese lugar, probablemente tenga comportamientos mucho más solidarios y mucho más de cuidado de la tierra que si pienso desde una perspectiva individualista. Entonces yo creo que ese es el espíritu que nos debe llevar, ¿no? De decir, yo soy parte de un todo, pero yo puedo elegir, y aquí está el quid, yo tengo la libertad de decir si quiero tener una actitud depredadora o una actitud cooperativa. ¿Qué es lo que me inspira a mí? Y yo creo que en una buena medida, nuestra función como académicos en la universidad, compartiendo con estas almas que nos acompañan jóvenes, es tratar de difundir que una actitud cooperativa es mucho más fructífera en términos de la armonía mundial que una actitud depredadora. Sí, muchas gracias. También algo que nos ha enseñado la biología es a cuestionar la heteronorma, ¿no? La biología también es mucho más que solo reproducción, ¿no? Sabemos que hay animales que cuidan, hay animales que se distribuyen de mejor manera el cuidado, ¿no? de su especie, ¿no? Entonces también aprender de ello creo que sería pues muy importante, ¿no? Como hay estas relaciones de supervivencia, sí, pero también relaciones de cuidado, ¿no? O sea, relaciones que quién decide quién va por el alimento, quién decide quién alimenta, quién come primero, ¿no? O sea, también podríamos aprender muchísimo de ahí. Y creo que también algo importante es reconocer lo que hemos hecho mal, ¿no? O sea, reconocer que como lo hemos hecho, pues ya vimos, ¿no? O sea, pues quién está el presidente ahora de nuevo, por qué hay tantas guerras, ¿no? O sea, reconocer las actitudes que no nos han llevado a construir ese bien común, y creo que es algo que hace muy bien la Ibero, ¿no? Como apelar a esta diversidad, ver que el cuidado es complejo, las relaciones humanas son complejas, ¿no? Propiciar espacios de diálogo horizontales, apelar a la construcción del cuidado mutuo, del amor, ¿no? Desde estos postulados jesuitas también, ¿no? Entonces, reconocer lo que hemos hecho mal desde el profesorado, por ejemplo, creo que también es muy importante a la hora de cómo construimos, ¿no? Como una educación más solidaria, desde pedagogías del oprimido, ¿no? Como reconocer qué hemos hecho mal y cómo podríamos caminar, no sé si al bien, pero sí hacia ese bien común. Y creo que eso sería como reconocer, bueno, no lo he hecho mal, ¿no? Por ejemplo, en temas de género, me he burlado de un compañero, de una compañera, pues, ¿cómo hacer para no hacerlo, no? He sido súper clasista, ¿no? He sido súper, entonces, ¿cómo podemos deconstruir esto, ¿no? Y no he hecho la mejor política pública, no se ha hecho, pues bueno, también por ahí podemos ayudar a construir mejores políticas públicas. También trabajar de manera interdisciplinaria, entre colegas, un diálogo siempre horizontal, ¿no? Que también promueve muchísimo la Ibero, construcción transdisciplinaria, ¿no? Más allá de la academia, ¿no? Saber cómo sí podemos lograrlo. Gracias. Bueno, pues gracias por tu pregunta. Creo que detrás de esta pregunta hay otra pregunta, la pregunta antropológica de filosofía de qué concepción de ser humano tenemos, qué concepción de persona proponemos. Y yo sí creo que ni siquiera definición, la persona somos un ser biopsicosocial, espiritual. No solamente somos bio, no solamente somos psicosocial, espiritual. Y creo que en lo espiritual y en las anteriores tenemos ciertas actitudes que nos hacen más humanos, que nos hacen hablar de una ética del cuidado desde el amor, la solidaridad, la compasión, la justicia, la paz y sentirnos parte de la casa común. Me parece que es ¿qué concepción tenemos de ser humano? Y me parece que es holística. Gracias por tu pregunta. Una pregunta más, sí. Muchas gracias al estrés por sus palabras, y también las preguntas han estado muy interesantes. Me ha gustado mucho la sesión. Yo quiero pedirles que nos regalen una pregunta. Yo creo que estamos ante desafíos que tenemos que atender sin tratar de apresurarnos en las conclusiones o sin tratar de apresurarnos en las respuestas, sin llegar a esas conclusiones cerradas, otra vez encajonadas. Y entonces quisiera que nos regalen una pregunta. Y encuentro en lo que hemos conversado y que ustedes nos han ayudado y nos han propuesto hoy, encuentro como varias cosas. Una es esta disyuntiva entre lo individual y lo colectivo,
entre los costos individuales para un beneficio colectivo, ¿cómo vamos detonando eso? Yo encuentro mucha esperanza también en el mundo, a lo mejor porque soy una optimista empedernida, pero, por ejemplo, si vemos la Carta de los Derechos Humanos, eso no fue por la buena hondez de ningún gobierno, eso fue la sociedad empujando cosas, fuimos nosotros, nosotras mismas, nuestras abuelas, nuestros vecinos, nuestros barrios, eso fue lo que sucedió en algún momento durante muchos años y ahora tenemos esa carta. Y también veo que aquí, por ejemplo, en las universidades públicas o privadas y de todos los colores, tratamos de no solamente formar profesionales, sino de que la gente sean sujetos políticos, seamos sujetos políticos, que lo que queremos, lo que creemos, lo construyamos. Entonces, les quisiera pedir que nos regalen una pregunta, cada uno de ustedes, como pidió Mariana una frase, pues yo también quiero una sola, bueno, las que quieran, que nos ayuden a evocar y nos ayuden en esta búsqueda y que nos eviten tener estas conclusiones apresuradas, que en realidad yo no creo que podrían ser de utilidad ahora. Gracias. Bueno, pues a mí se me ocurre una primera pregunta que sería muy personal, cada quien que ponga su nombre, ¿eh? ¿Qué puedo hacer yo? En mi caso sería, ¿qué puedo hacer yo, Mónica, Fernando, Mariana, cada quien? ¿Qué puedo hacer yo para el cuidado de la casa común? ¿Y qué puedo hacer yo en mi situación muy concreta desde donde estoy para construir unas relaciones más justas y solidarias? Pero personalizar la pregunta, no dejársela al otro, sino personalmente. La mía va de la mano. ¿Qué sí puedo y quiero hacer para caminar al bien común, incorporando el bien individual con responsabilidad, amabilidad, desde una perspectiva lenta, bueno, no tan lenta, intercultural, sustentable y de género? Yo, 2 preguntas. Para los que son religiosos, los que creen en un trascendente, sería, ¿cómo quieres que te ame hoy? Y la segunda sería, en general, ¿cómo quieres que ame hoy? Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes. Quisiéramos entregar la constancia de participación a los y las invitadas que nos hicieron reflexionar y mostrar que hay un camino de esperanza ante este escenario. Pido un aplauso para cada uno de ellos y ellas. Celia Arteaga. Alejandro Guevara. Y Mónica Chávez. Bueno, le recordamos que dando continuidad al programa, nos acompañará en unos minutos desde Guatemala nuestra querida y esperada Lorena Cabnal. Con el conversatorio Reflexiones en torno a las comunalidades, principios de cosmogonía maya ante las actuales violencias territoriales. Los y las invitamos a consultar el resto del programa a través del QR. Gracias.